Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 20 de agosto del año 2014. Después de una ausencia en este particular grupo de información, de análisis de información, quisiera retomar un tema que está cobrando una gran importancia a partir de la nota que sacude la conciencia del mundo occidental de la decapitación hecha pública en un video por parte de los grupos del islamismo radical en contra de James Foley, cuyo único delito era estar cubriendo la información de la guerra en esa región. El tema de esta decapitación nos hace recordar que los grupos extremistas radicales lo han venido llevando a cabo en varias ocasiones. Lo hicieron durante un secuestro de un avión de una línea aérea del mundo europeo. Lo hicieron con un periodista que estaba tratando de cubrir las fuentes de información en Pakistán. Y ahora este tercer caso de James Foley, que se apunta como uno de los datos más inquietantes en este momento en el escenario del Medio Oriente. Yo creo que la realidad del Medio Oriente y la realidad del mundo árabe está cambiando sustantivamente en los últimos meses. Y yo quisiera hacer algunas referencias en este sentido. En los primeros días del mes de agosto, a las primeras horas de la mañana, dos cazas de combate del portaaviones norteamericano George Bush, que se encuentra patrullando el Golfo Pérsico, salieron con dirección a Irak, en donde dejaron caer bombas de 240 kilos guiadas por rayos láser para atacar a los grupos del Estado Islámico que comienzan a crecer en algunas provincias de Irak, creando con esto una confrontación que en el mundo musulmán es entre chiitas y sunitas, pero en donde el mundo occidental queda involucrado también, pues dado los intereses que se están jugando en este momento en estas áreas que tradicionalmente han sido geopolíticamente estratégicas. El bombardeo a los territorios dominados por el grupo que intenta crear el Estado Islámico nos está presentando el momento más agudo de una transformación que se está produciendo en Irak. Irak acaba de tener elecciones. En las elecciones habían resultado electos personas que fueron rechazadas por los grupos extremistas. Se hizo una nueva elección, una elección en la que se supervisaron muchos de los elementos que le dan la seguridad a los votantes de que el proceso fue aceptable. Y mientras esto ocurría, los dirigentes del Estado Islámico lanzaron su proclama en el sentido de que es necesario transformar la realidad del mundo de los musulmanes, creando un nuevo califato. Y prácticamente nos encontramos ante un intento de crear un Estado confesional con una fuerte presencia de tipo
político en el territorio no solamente del Medio Oriente, no solamente del norte de África, sino extendido a una buena parte del mundo, porque el califa podría tener autoridad moral sobre todos los islamistas en el mundo. Frente a este hecho, el mismo grupo de el Estado Islámico está proponiendo la creación de un nuevo partido político. El nuevo partido político recibe el nombre de Dawa. La Dawa es la magia negra en el mundo africano. Y el partido Dawa está convocado a llamar a los participantes en la lucha por los derechos del radicalismo islámico para sumarse entre todos, crear este califato en el territorio de Irak, que sería el Estado Islámico, proclamado el Estado Islámico, y finalmente desembocar en la aparición de una fórmula en la que se engarzaría, por un lado, el poder político de los sunitas, que desde el exterior han manejado siempre la intención de tener voz y tener expresión al interior de los gobiernos iraquíes. Hay que recordar la guerra entre Irán e Irak, que fue un choque entre sunitas y chiitas, y en donde los representantes de los grupos chiitas tuvieron una mucho mayor oportunidad de unificarse en el mundo tan fragmentado y tan convulso de las zonas fronterizas entre Irak y el resto de los países del Medio Oriente. Lo que ocurre en la guerra de Irán lleva también el recuerdo de los intentos serios de tanto de sunitas como de chiitas de desaparecer a los kurdos. La fuerza política de los kurdos, el Peshmerga, aparece hoy nuevamente junto con otras minorías, dentro de las cuales están las minorías de los católicos iraquíes, que se encuentran fuertemente perseguidos. Esto explica una de las actitudes más extrañas del Papa Francisco. El Papa Francisco, después de enterarse del bombardeo llevado a cabo en el norte de Irak en contra de las fuerzas del Estado Islámico, dijo textualmente que era legítima la defensa que se estaba haciendo de los grupos de minorías que estaban siendo atacados y violentados de manera injusta por los integrantes del Estado Islámico. El Papa, y esto ya lo habíamos comentado, había visitado en fecha reciente Tierra Santa. Uno de los propósitos del Papa en Tierra Santa era enviar un mensaje por los problemas de la Franja de Gaza. Y el mensaje fue un mensaje alentador, un mensaje de que es posible buscar un entendimiento, lo que llevó al Papa a invitar al Vaticano a Simón Pérez, uno de los personajes del mundo sionista que se ha distinguido por tener actitudes más moderadas, y al mismo tiempo a los representantes de los palestinos para que juntos hicieran oración y se creara un clima favorable a un entendimiento. Pero el tema de Israel y los palestinos de Gaza
que fue uno de nuestros últimos análisis, estaba ya viciado por toda una serie de situaciones previas que hacen que el programa llamado hoja de ruta para buscar salida a estas tensiones no haya venido operando. La situación en Irak en este momento es una situación en la que el gobierno se encuentra desafiado por el Estado Islámico. El Estado Islámico no acaba todavía de encontrar la fuerza ni la estructura que le permitiera hacerse dominador del escenario, y por otro lado la intervención de Barack Obama con la aviación bombardeando los territorios del Estado Islámico y las guerrillas que de ahí se desprenden, nos hace ver lo difícil y complicado que es el fenómeno del Medio Oriente. En este escenario, decíamos, en donde los norteamericanos, después de 3 años de haber abandonado el territorio de Irak, regresan en sus incursiones, no en contra de la capital, no en contra de Bagdad ni en contra de Basora, sino en contra de los campamentos de los representantes del Estado Islámico, reciben un reconocimiento del Papa por estar haciendo esta acción, y a nivel internacional los medios de comunicación, sobre todo los medios televisivos, comienzan a presentar con mucho mayor claridad los fenómenos que allí suceden. Es en estas circunstancias que se produce este brutal asesinato del que hablábamos al principio del análisis. Haber decapitado a un ser humano delante de las cámaras de la televisión es verdaderamente algo que uno pudiera considerar imposible, y ahí está el testimonio. La delegación del FBI, que está a cargo de la investigación del área del Medio Oriente, ha dado por auténtico el video, y esto para la familia de este corresponsal es sin duda una noticia verdaderamente terrible. Habíamos comentado que el Estado Islámico es como la segunda etapa del proyecto que en su momento manejó el gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser, cuando el gobierno de Nasser propuso una alianza entre varios países para crear una entidad nueva que sería la RAU, la República Árabe Unida. Repasando mi material para este análisis, me encontraba con que los estados que firmaron el acuerdo para la RAU fueron Egipto, Siria, tentativamente estaba Irak, Libia había prometido pero nunca puso su firma en el papel, y para mí un dato que me resultó revelador es Palestina estaba también como uno de los integrantes de la RAU. Es decir, en el único proyecto geopolítico que el mundo musulmán ha venido manejando en los últimos años, la presencia de los palestinos es uno de los requisitos inevitables. ¿Por qué? Porque la vecindad de Palestina con Israel automáticamente le da a este tema un significado que desborda muchos de los comentarios de periodistas y analistas que conocen el fenómeno un poco por la superficie y no han calado la extraordinaria profundidad que tiene para el proyecto del mundo islámico la permanencia
de los palestinos en este territorio. Si nosotros revisamos la estrategia de Israel con respecto a Gaza, nos damos cuenta también que Israel está utilizando frente a Gaza toda una serie de recursos, está haciendo un plan deliberadamente destructivo, porque tanto los israelíes como los sirios entienden muy claro que el asunto de la Franja de Gaza es un asunto que rebasa los límites de ese pequeño territorio. Este es un factor para garantizar la tranquilidad o la intranquilidad de Israel según se vea el escenario. En la región de subsahariana, en la región del sur del Sáhara, está creciendo también en forma importante el islamismo radical, y este se ha traducido en la aparición de una guerrilla que ha venido secuestrando niñas y niños. La primera noticia, el secuestro de más de 100 chiquillas de un colegio en Nigeria, levantó la opinión pública, y si recordamos de entonces para acá, las niñas siguen secuestradas. El gobierno de Nigeria se declara prácticamente impotente, primero para localizarlas y luego para rescatarlas, y prácticamente el gobierno de Nigeria está haciendo una especie de invitación a las potencias occidentales, diciendo, pues si alguien saca las castañas del fuego, que sean otros y no los nigerianos. El crecimiento de este movimiento islamista llevó, si recordamos, a principios de este año al ataque contra una de las centrales en donde se recupera el gas para ser enviado a Francia. Y las instalaciones del gasoducto fueron atacadas por los guerrilleros. Los guerrilleros intentaron tener como rehenes a los técnicos que operaban allí, pero la pronta respuesta de las Fuerzas Armadas de Francia bajó el problema. Bajó el problema en la frontera del Sáhara con Argelia y aumentó el problema automáticamente en la región de Malí, en donde los islamistas se adueñaron de la ciudad de Timbuktu, amenazando, habíamos comentado, destruir una de las mezquitas más antiguas en la historia, que es una de las reliquias de los islámicos en Timbuktu, que finalmente, tuvieron la sensatez de no acabar con esto, pero comenzaron a presentarse estas manifestaciones cada vez más extremas y radicales de los grupos que trascienden ya la tradicional división entre sunitas y chiitas. Aquí ya está apareciendo otro entorno. Algunos de los especialistas en el tema están señalando la proximidad de algunos de los dirigentes de la nueva ola del Estado Islámico con Al-Qaeda. Sin embargo, una revisión seria de los acontecimientos nos hace ver que Al-Qaeda, después de la muerte de Osama Bin Laden, ha quedado como una especie de grupo relegado. La muerte del líder principal de esta institución, su desaparición y sobre todo la habilidad en la maniobra de inteligencia que utilizaron los adversarios de Bin Laden para localizarlo y desaparecerlo, ha hecho que los conceptos un poco
heroicos que se tenían de Al-Qaeda han venido disminuyendo, y esta es una nueva generación, este es un nuevo enfoque, esta es una nueva intención que yo sigo pensando que tiene su punto más importante en la constitución de un califato. El tema del califato ha provocado diversas reacciones entre los ayatolas del mundo musulmán. Algunos de ellos han manifestado que es una blasfemia, que intentar reconstruir el diván de la Sublime Puerta es prácticamente imposible, pero otros se han preguntado si no el mundo islámico ha llegado a tener debilidades muy grandes, muy notables, debido a sus divisiones internas y sobre todo a la incapacidad de entenderse entre sunitas, chiitas, fatimitas, catiritas y todas las sectas que el mundo islámico ha producido. Y si no, una figura como la del califa vendría a significar un cambio muy profundo en esta situación. La diferencia es que mientras el diván de la Sublime Puerta instalado en Constantinopla se caracterizó durante prácticamente 2 siglos por mantener una postura de entendimiento y hacer fluir el comercio de un lado para otro sin problemas, a mí me parece que un califato surgido del grupo del Estado Islámico no tendría potencialmente las mismas características y podría al final de cuentas desencadenar acciones de mucho mayor envergadura. El Papa Juan Pablo II ha hecho referencia en varias ocasiones al tema. Una de las referencias más directas fue su mensaje de Navidad del año pasado, en donde el Papa aprovechó el mensaje para pedir que se acabaran las persecuciones en el mundo islámico, porque las persecuciones han aumentado en diversos países del mundo contra el catolicismo. Han aumentado en la India, han aumentado en Birmania, han aumentado en Filipinas, han aumentado en Malí, han aumentado en Egipto, y todo esto no es una casualidad, es parte de un programa en el que se trata de desaparecer estas comunidades. La primera oleada del mundo islámico, allá cuando el Islam nace 600 años después de Cristo, cuando el Islam se convierte en una fuerza capaz de crear 3 gigantescos califatos, todos los territorios del norte de África que eran cristianos, la mayoría católicos, fueron desaparecidos. No quedó ni el vestigio siquiera de los muros de los templos. La destrucción fue total y absoluta, y esto es lo que hace que el Papa vea con enorme inquietud la postura del islamismo y por otro lado vea la indiferencia con la que los gobiernos del mundo occidental están tocando el tema de las persecuciones. Hay mucho mayor respuesta, mucho mayor interés de las potencias por los temas energéticos, el tema del gas, el tema del petróleo. Eso le da mucho mayor rapidez a las gestiones del mundo occidental, que cada vez de manera más evidente está intentando deslindarse del mundo católico, señalar lo que hagan y digan los católicos no es cosa de las potencias del mundo occidental, es cosa religiosa, y los que tienen que responder por ella son los que practican esa religión. Los integrantes de los nuevos gobiernos europeos están mucho más unidos en torno
por ejemplo, a la defensa del euro, a la defensa de la Comunidad Económica Europea, en la defensa de los valores materiales y económicos, que en la defensa de valores espirituales. Tal vez la única excepción pudiera ser el gobierno de Angela Merkel, en donde Angela Merkel, con mucho cuidado, pero sí lo ha hecho, ha dado su apoyo y ha hecho la protesta en contra de las cosas que están sucediendo en el mundo islámico. Un mundo islámico en el que siguen chocando las dos fracciones, no solamente religiosas, sino de concepción del mundo. La concepción de los que piensan que el mundo islámico tiene que integrarse tecnológicamente al resto de la humanidad si no quiere desaparecer en el futuro, y los que consideran que el mundo islámico no tiene por qué meterse a incorporar elementos ni tecnológicos ni políticos del mundo occidental. El mundo musulmán, dicen, le basta y le sobra con el texto del Corán para tener una explicación de la vida. En este momento hay en el mundo musulmán, dentro del mundo musulmán, un jaloneo, porque hay una rebelión en donde el estandarte es la liberación de las mujeres. Según las últimas estadísticas publicadas, en la mayoría de los estados musulmanes fundamentalistas, del 70 al 80% de las mujeres se casan entre 12 y 15 años. Y desde luego no se casan por voluntad propia, sino son parte de negociaciones familiares. En una buena parte de el territorio de el mundo de los países musulmanes de línea radical se sigue practicando la ablación a las mujeres, es decir, una operación en donde le quitan a la mujer el clítoris y con ello, dicen, se garantiza la seguridad de la mujer y su lealtad al marido. Cuando se ve la cantidad de niñas que han sido sometidas a esta brutal operación en los últimos años, llama la atención. El mundo islámico está en primerísimo lugar de la práctica de este tipo de ceremonias, que también se da en algunas zonas rituales del mundo africano sin ser musulmán. Pero estos son, digamos, números menores comparados con los millones de niñas que están siendo afectadas por estos criterios. Por otro lado, hay un movimiento muy fuerte entre los jóvenes musulmanes pidiendo el rechazo de las mujeres en las instituciones de educación superior. La mujer no tiene por qué conocer la ciencia, la mujer no tiene por qué tener un título universitario, la mujer no tiene por qué manejar un auto, la mujer no tiene por qué tener un negocio, y la mujer está sometida a las reglas de la Sharia en lo que se refiere a su vestimenta. Estas situaciones están chocando también en el mundo musulmán en este momento. El Estado Islámico, que está proponiendo el modelo del califato, no está a favor de la educación de las mujeres, no está a favor de la liberación de la mujer para su libre derecho de decidir si se quiere casar o no y con quién. El Estado Islámico representa exactamente lo contrario, el polo más extremista y radical de imposición, en donde las mujeres carecen de voz y carecen de personalidad jurídica. En estas circunstancias, aún
los países del mundo musulmán que nosotros consideramos más occidentalizados, Arabia Saudita, Dubái, Qatar, aún en estos lugares las líneas radicales se imponen. Se acaba de aprobar una ley en Dubái y en Qatar en la que la mujer no puede abandonar el territorio de ese país sin autorización explícita del marido. Y por lo tanto, cuando algún ciudadano de este país va a comprar sus boletos de avión para salir, le recuerdan a la persona que está comprando los boletos que no se les olvide la carta que el marido tiene que escribir para darle permiso a la esposa de salir con él. Es decir, es un control de la mujer verdaderamente asombroso. Y estamos hablando de lugares que pensamos por la hotelería que tienen, por la cantidad de turismo que todos los días entra y sale, pues ahí deberían estar mucho más familiarizados y aceptando la occidentalización. Con motivo de la reubicación de algunas de las bases norteamericanas en territorio de Arabia Saudita, se tuvo que hacer una movilización de equipo en transportes y los militares pusieron, como hay mujeres soldados en Estados Unidos como hombres, pues a varias de las chicas les tocó manejar los camiones. Gran problema, reclamo diplomático, ofendidos los islámicos porque habían visto a una mujer vestida con un atuendo militar manejando un vehículo que transportaba cosas de los Estados Unidos. Si hubiera sido una carga del mundo musulmán, a lo mejor habría algún resquicio jurídico, pero estaban haciendo lo que era suyo. Se formó una comisión para dar una explicación y le exigieron a una de las oficiales que iba en la comitiva se sujetara a las reglas de la Sharia para presentarse en la reclamación y por lo tanto a callarse la boca en la comisión, porque la Sharia no permite que la mujer ni interrumpa ni participe en un diálogo donde los hombres están tomando decisiones importantes. El caso extremo lo estamos teniendo en Turquía, en donde hay una comunidad que está mucho más interesada en el desarrollo tecnológico que en las cuestiones religiosas. Y entonces ahí lo que está ocurriendo es que, al estilo del fenómeno que promovió en su momento Mustafa Kemal Atatürk, los gobiernos civilistas que están llegando al poder aprovechan cuanta oportunidad tienen para ir resquebrajando en Turquía los derechos de las comunidades religiosas. Y entonces las comunidades religiosas quedan desprotegidas también porque el civilismo está dominando. Es parte del escenario del mundo de la posmodernidad. El mundo de la posmodernidad no solamente está generando transformaciones importantísimas entre los representantes de Occidente, sino también está produciendo cambios radicalísimos en el mundo asiático, está produciendo cambios muy radicales en el mundo islámico, en el mundo africano, y creo que si uno no aprecia en su conjunto los acontecimientos, las percepciones de este fenómeno no alcanzan a ser las adecuadas. Dejamos el tema de el Medio Oriente y me gustaría tratar un poco
los temas de la política nacional. Los temas de la política nacional están en este momento en una olla hirviendo. Es una marmita en donde se están cocinando muchas cosas y hay muchos presagios que no son buenos respecto de los resultados. ¿Qué podemos decir de este escenario que estamos viviendo hoy? Bueno, primero que por lo menos a mí me resulta extraño el que a casi 4 años de la próxima sucesión presidencial se comience a hablar de la sucesión presidencial y se comience a hablar de los posibles candidatos de Peña Nieto o de los candidatos que podría tener el PRD. Estas visiones totalmente extemporáneas de los acontecimientos me parece que lo único que están registrando es la fragilidad de algunos de los modelos que se han venido implementando para tratar de recuperar las posiciones del presidente, recuperar el presidencialismo frente a todo lo que le ha sido arrebatado en los últimos años. Nunca hay que dejar de lado el que Peña Nieto llega al poder por una alianza de grupos políticos importantes. Llega con el apoyo de lo que quedaba del grupo Atlacomulco, que ya vimos que ha comenzado a reverdecer. Llega con el apoyo de los grupos del estado de Hidalgo, que lo han venido respaldando no de la mejor manera, y desde luego de una alianza de grupos políticos que había convocado Emilio Choyfet, que era, digamos, el soporte político de Peña Nieto, mientras su soporte de tipo tecnocrático era Videgaray, que representaba el área de los itamistas, de los egresados del ITAM, que iba a darle un rumbo nuevo a la economía mexicana. El gobierno de Peña Nieto gana las elecciones con un margen bastante importante, que será fuertemente cuestionado por el PRD, con argumentos en los que el PRD tiene razón en algunos de sus pronunciamientos, pero en otras no es más que una campaña para tratar de explicar por qué quedó tan abajo el PRD en relación al Partido Revolucionario Institucional. En este cambio de gobierno, después de 2 administraciones panistas, la recuperación de la presidencia por el PRI, era un desafío también al tema de un presidente que tenía que casi pedir permiso para poder tomar posesión a los miembros de la oposición. Y desde el primer día que toma posesión Peña Nieto, hay que recordarlo, la violencia hizo irrupción en las calles y comenzaron a aparecer estos grupos de anarquistas que han venido siguiendo sus presentaciones y sus acciones con muy diversos motivos, no solamente por temas políticos. El escenario que la izquierda presenta era en ese momento un bloque muy unido que entendía que tenía en la mano todas las posibilidades para quedarse con la presidencia en el próximo periodo. El Partido Acción Nacional, fuertemente deteriorado, con corrientes muy controvertidas en su interior, con una incapacidad manifiesta de encontrar liderazgos que respondan a la preocupación de los que militan en este partido, salió como el partido más mal parado en todo el proceso. Han pasado 2 años
y en 2 años el escenario ha tenido cambios importantes. El gobierno de Peña Nieto se anota un éxito cuando consigue la firma de los representantes de los partidos de oposición al Plan por México. De entonces para acá se han venido tratando de implementar las reformas que el país necesita. La reforma educativa, la reforma energética, la reforma informativa, la reforma política, han sido los grandes temas que se han venido anunciando y en los que hemos encontrado una situación muy complicada, porque pareciera no existir en muchos de nuestros políticos la conciencia del bien común, la conciencia del bien de todos. Y lo que nos han manifestado la inmensa mayoría de los integrantes de los partidos es esta visión de partidocracia, en donde el poder político se reparte entre los partidos y entre ellos hacen sus arreglos, y la nación, a ver quién se ocupa de ella y quién le resuelve sus problemas. Me parece que el gobierno de Peña Nieto anunció que alcanzaría con los acuerdos de las reformas una unificación del sector político que iba a comenzar a evolucionar de una manera cada vez más cercana a los intereses del pueblo. Me parece que Peña Nieto tenía buena intención cuando lo dijo, pero los acontecimientos no le han favorecido. Por lo menos no le han favorecido totalmente. La reforma educativa tiene ahora un desafío muy serio en el gobierno de Oaxaca, en donde están promoviendo los partidos a nivel estatal la promulgación de una ley que invalida la reforma educativa que han conseguido en los medios, que se ha conseguido en los medios federales. Esto es verdaderamente gravísimo. Gravísimo porque no solamente muestra unos desacuerdos monumentales en torno al tema, sino demuestra un desacato total a la estructura jurídica en la que nosotros vivimos. Es el rechazo del Estado de Derecho de parte de quienes quieren imponer su voluntad, sus puntos de vista, y no tener un intercambio de ideas en donde lo que tengan de bueno pudiera ser aceptado y pudiera ayudar a complementar la reforma que hace falta. Claudio X González acaba de hacer un pronunciamiento en el que precisamente le señala a los integrantes del Congreso del Estado de Oaxaca que recuerden que el Congreso del Estado de Oaxaca no está por encima de la Constitución y que lo que fue aprobado de acuerdo a las reglas constitucionales en las cámaras es algo que tiene que ser respetado si queremos que nuestro país continúe en un ritmo de entendimiento y no llegue a las confrontaciones y al dominio del anarquismo. El escenario de la reforma educativa ha sido fuertemente cuestionado por el sindicato magisterial, que en algunas partes ha hecho alianza con el poder federal y está tratando de implementar las medidas. En otros, las presiones, sobre todo de los grupos del PRD y de Morena, han hecho más lento este acercamiento, pero bueno, al final parece hay un principio de aceptación.
y estos estados, como es el estado de Oaxaca, en donde el problema está alcanzando, pienso yo, su momento más delicado. Y en este punto, yo creo que la sociedad tiene que hacer reflexiones que han venido acompañando a los últimos gobiernos federales en este país. No podemos pensar, en serio, en un país que crezca y resuelva sus problemas si no apoyamos al gobierno que está vigente. Esto es un principio elemental de prudencia. Esto es prudencia política y no otra cosa. No se puede decir el bien o bienestar de este país solo lo puede dar un partido, porque eso no es cierto. El bienestar de una nación tiene que ser buscado por todos los partidos. Unos lo buscan de una manera y unos lo buscan de otra, estoy de acuerdo, pero en todo aquello en donde se ve la clara intención de buscar un bien para la sociedad, obliga al político en conciencia a darle su respaldo al gobierno en el poder. Y no a decir, es que como no está mi partido, pues entonces yo no tengo por qué apoyar. La ciudadanía es la que le va dando a los proyectos políticos no solamente su aprobación o su cuestionamiento, sino la que les da también el soporte sobre el que puede apoyarse para buscar una segunda oportunidad, buscar una segunda meta y ir logrando, como ocurre en todas las democracias, poco a poco, el crear condiciones mejores para la convivencia social. El pensamiento lineal, que es el defecto más grave de nuestros políticos, hace que un sector de la clase política, cuando menos, piense que si no es mi partido y mi candidato el que está, el bien común no existe y por lo tanto yo no tengo por qué apoyar y tengo que criticarlo todo. La crítica no es algo malo. Esto es un segundo factor que sobre todo a la clase política le hace falta entender. La crítica no es algo negativo. La crítica, cuando está bien hecha, ayuda muchísimo a resolver los problemas. Si el Estado o si un grupo político ha llegado a determinada propuesta dentro del proyecto social y en la sociedad existe la conciencia de que se puede mejorar y comienzan las críticas en este sentido, aquí le falta, aquí le sobra, aquí le podemos poner, me parece que es una situación sensata el hacerle caso a la sociedad, tomarla en cuenta e incorporar las cosas que son en favor del bien de toda la comunidad. Y al mismo tiempo, el apoyo al gobierno que está vigente, el apoyo del gobierno que está vigente sobre una sociedad que quiere mejorar y que es capaz de tener interlocución y por lo tanto proponerlo, me parece que comienzan a configurar una ecuación en la que al final tenemos una resultante en la que se suman diversos puntos de vista, diversos criterios, pero se consolida el proyecto principal. Me parece que esto es lo que nos está fallando en la realidad en este momento. El gobierno de Peña Nieto ha hecho el planteamiento de las de reformas, se han discutido, ha habido desde luego, porque las reformas no son fáciles, ha habido muchas discrepancias, pero finalmente tenemos de todas y cada una de las enmiendas que eran necesarias, tenemos
lo que se ha podido conseguir. Que se debió haber conseguido más, de acuerdo, pero esto es lo que se consiguió. Nuestra responsabilidad es sacar el máximo provecho de esto que se consiguió y no tirar a la basura lo que está porque no es lo que yo quería o porque no es lo deseable. La política democrática no es política de unanimidades, que esto es algo que a mucha gente le cuesta trabajo entender. Si algo tiene la política democrática es la diferencia, las contradicciones que se tienen por los diferentes puntos de vista, pero al mismo tiempo se supone que se tiene la inteligencia como para saber rescatar de todo lo que se está diciendo aquello en lo que salimos beneficiados como comunidad y le damos preferencia manteniendo nuestros criterios y nuestros puntos de vista partidistas, que esto no se opone a lograr el bien común. Grupos como la Coordinadora de la Educación, la CENTE en Oaxaca, no tienen este criterio. Ellos piensan que su función principal es obstaculizar la aplicación de las reformas que en el orden educativo se han presentado. Ahora, en el caso de la reforma energética, el grupo de Cuauhtémoc Cárdenas ha hablado de hacer una consulta popular para ver si la sociedad está de acuerdo o no con la reforma energética. Yo no sé si las personas de mi auditorio lo han hecho. Yo me he metido un poco a revisar las reformas. No está nada sencillo. A veces uno se crea imágenes que cambian cuando oye uno las explicaciones de cuál es el fondo de las reformas. Y desde luego, yo por lo menos me doy cuenta que algunos puntos prácticamente yo no podría decir ni sí ni no, porque no soy un técnico. Eso tendrían que decirlo los técnicos. Revisando esto así, yo me preguntaba, ¿cómo le puedo preguntar a la gente de la calle qué opina de esto? La gente de la calle, en primer lugar, no va a leer las reformas en los textos, porque si a uno que está habituado a eso y que es parte de su trabajo le cuesta trabajo, ahora imaginemos a alguien que no tiene el léxico en primer lugar, es decir, que los términos, muchos de los términos no sabe qué significan, que no tiene la amplitud del conocimiento del problema ni la profundidad de los alcances de algunas de las medidas que opinen. Esto se presta y me inquieta mucho el que Cuauhtémoc Cárdenas le esté intentando dar tanto valor a la consulta popular. Esto se inserta en el terreno ya de la demagogia. Al estilo Andrés Manuel López Obrador, reúno a la gente en la calle y grito, levanten la mano los que estén de acuerdo, y ahí todo el mundo va a levantar la mano, ¿sí? Y entonces por mayoría absoluta de quiénes, en dónde, con qué respaldo, ¿no? Dice Claudio X González, y tiene toda la razón, si nosotros elegimos un sistema de gobierno y este sistema de gobierno le dimos los elementos para constituirse jurídicamente en Estado de Derecho, no podemos ir en contra del Estado de Derecho porque destruimos lo poco que se ha venido desarrollando en el área de una verdadera visión de la democracia en nuestro país. La reforma energética es una reforma muy importante. Es una reforma que está abriendo sobre todo espacios a la inversión extranjera. Y la inversión extranjera está siendo rechazada por sectores de la sociedad que están siendo manipulados por ciertas versiones demagógicas que nada tienen que ver con el contenido de
las reformas energéticas. Hay un primer intento de convertir a Pemex en una empresa. Esto quiere decir una institución creada para competir, en donde los resultados se medirán precisamente por su capacidad de competencia, en donde sabremos cuántos millones de barriles se extrajeron, cómo se vendieron, en qué circunstancias está operando nuestra industria petrolera, qué recursos tenemos para mejorar, por ejemplo, los precios de nuestras gasolinas a nuestros contribuyentes, cuántos y qué recursos tenemos para hacer buenas asociaciones que nos permitan hacer perforaciones en aguas profundas y sacarle también nosotros provecho a lo que hasta el momento solo nuestros vecinos del norte están pudiendo hacer. Es decir, podemos comenzar a hacer muchas cosas que pueden darle a petróleos mexicanos una dimensión muy diferente de la que conocemos. Ya no será la caja chica de donde sacan los presidentes recursos para resolver las tonterías que hicieron. Pemex podrá ser una buena empresa o podrá ser una empresa que fracase dependiendo de su capacidad de operación. Y su capacidad de operación no tendrá nada que ver con el Estado. El Estado es dueño de petróleos, pero no es su administrador. La administración la tiene la empresa y es la empresa la encargada de hacer productivo, efectivo, hacer crecer nuestra capacidad de producción, orientar nuestros recursos de ventas y al mismo tiempo hacernos parte de este conjunto de naciones petroleras que yo creo que por lo menos en los últimos 20 años, de aquí a 20 años, van a jugar un papel importantísimo en los cambios que se están gestando en el marco internacional. Me parece que la reforma informativa es una reforma que dejó mucho que desear. Hay mucha gente que está inconforme y me parece que estas inconformidades deberían tener posibilidad de explicarse en plataformas y pudieran ser temas de los partidos en las discusiones en los próximos procesos de las cámaras, que ahí es donde estas cosas tienen su valor. Ahí es donde verdaderamente los criterios, el entendimiento, las propuestas oportunas en un momento dado pueden hacer que las cosas cambien, mejoren, nos acerquen a situaciones cada vez más aceptables. Lo que no podemos pensar es que en una Cámara de Diputados con las características de la que tenemos se va a llegar a un acuerdo unánime de puras propuestas totalmente aceptables o totalmente no aceptables. Esto se está discutiendo, es nuestro sistema de funcionamiento y no podemos hacerlo de otra manera. Me parece que es más importante esto que saber si Peña Nieto está bajando de peso. A mí me parece que estas cosas son las que entran en el terreno del chisme, que claro, en los lavaderos resulta sensacional porque todo el mundo quiere tener la última palabra en si bajó 6 o 7 kilos y si se le nota en la oreja o se le nota en las cejas. Cosas que carecen verdaderamente de interés, nos hacen ver cómo se puede desviar la atención de la sociedad respecto de temas que son fundamentales, como son la consolidación de nuestro Estado de Derecho y la proyección de nuestros grupos políticos en fórmulas en donde se logren acuerdos mínimos
pero aplicables a la realidad, que me parece que es lo que en este momento tiene como un as en la manga el gobierno de Peña Nieto. Dejamos hasta aquí este análisis, continuaremos la semana próxima.